Gloria al Rey, bendito sea el Señor. Saludos a todos, amados, en este día de bendición, en este día de gracia, en este día de gloria. Hoy tengo la dicha y la oportunidad de poder traer un tema que es muy importante, que es de mucha bendición. Al menos para mi vida ha sido y es de gran bendición. Por eso acá se predica el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. El Evangelio son las buenas nuevas. Así es que hoy compartimos una vez más las buenas nuevas, buenas noticias, porque eso es el Evangelio. Son buenas, magníficas, excelentes noticias. Alabado sea el Rey para siempre, al Todopoderoso Dios. Qué gozo. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy hermoso, muy bello, que es la fe en y la fe de Jesús. De verdad que es un tema que ha impactado mi vida desde que fui muy joven, y el día que yo llegué a aprender, a entender que la fe de Dios, porque el universo fue constituido, fue creado por medio de la fe. Si hay algo poderoso en este universo, es la fe, porque la fe es lo que creó. Cuando hablamos de fe, hablamos de Dios mismo, hablamos de Cristo, hablamos del Verbo, hablamos de algo muy grande. Así es que esta es una palabra pequeña, pero su significado, su contenido. ¿Qué contiene esta palabrita fe? ¿Qué contiene? Contiene todo el universo, porque todo fue creado a través de la fe. Palabra poderosa, palabra gloriosa, palabra maravillosa. Pero cuando no conocía la fe, Milton Granados, resulta que la fe era pequeña, la fe se hacía grande, la fe a veces no estaba. Y entonces me recordaba de aquel pasaje que decía: cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. Y yo decía: ¿encontrará el Señor fe en mi corazón? Porque a veces estaba y a veces no estaba. Por eso es que es tan importante comprender este tema glorioso de la fe, porque la fe es creación, la fe es poder, la fe es seguridad, la fe es confianza. Por medio de la fe fue creado todas las cosas. Maravilloso Dios. Así es que hoy yo quiero hablarles sobre la fe en y la fe de Jesús. En Juan capítulo 1, verso 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muchas cosas sucedieron en el antiguo pacto. Muchas cosas sucedieron en aquel pacto que se le llama el pacto de las sombras, de los símbolos. Aquel pacto no tenía toda la claridad. Por eso es que la luz tuvo que venir. Por eso es que la luz tuvo que venir y ser manifestada en la forma del Hijo de Dios. La luz vino a los hombres. Y entonces ya aquel pacto de símbolos vino a ser expresado en una realidad. En esta realidad dice en la Escritura que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces usted se preguntaría, si la gracia y si la verdad vino a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué había antes? Bueno, antes habían expresiones, habían figuras, habían ideas, pero no había claridad. Había palabra escrita, había palabra inspirada, pero no había revelación. La revelación total
final. Ya no estamos hablando de inspiración. El cumplimiento de las cosas viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Al menos eso es lo que dice Juan, que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad completa, la verdad total, la verdad absoluta, vinieron por medio de Jesucristo. Alabado sea el Rey. Y es precisamente nuestro Señor quien dice en Mateo capítulo 13, verso 35, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cuando hablamos evangelio, hablamos de cosas que estuvieron ocultas, que estuvieron escondidas, pero que la gracia y la verdad en la persona de nuestro Señor Jesucristo vino a revelar. Él trajo la gracia y trajo la verdad absoluta, y la verdad os hará libres. Entonces él vino a declarar verdades que estaban ocultas desde la fundación del mundo. Imagínense ustedes, desde la creación, desde que el huerto del Edén fue plantado, entonces desde ese tiempo habían verdades que estaban ocultas. Y una de esas verdades es la fe. Por eso el apóstol habla de lo que él llama el misterio de la fe, que hoy se nos es revelado. Es una de esas verdades maravillosas que, como dije antes, significan mucho. ¿Por qué significan mucho? Porque palabra poderosa, por medio de la cual la fe fue creado el universo, fueron creadas todas las cosas. Y cuando nos damos cuenta que tenemos esa misma fe creativa y poderosa, entonces nos damos cuenta quiénes somos, qué se nos ha dado. Y sobre todo entendemos que hoy tenemos la misma fe creadora porque tenemos la fe de Dios. Recuerde que el tema es la fe en y la fe de Jesús. En Timoteo se nos dice, capítulo 3, verso 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Cuando se habla del misterio de la fe, por supuesto, se está hablando de algo que estaba oculto, porque si no estuviese oculto, no sería un misterio. Hay muchos misterios que al creyente le son revelados, ¿verdad? El misterio de la piedad, cómo Dios se hizo hombre. Ese es uno de los misterios. Y hay muchos otros misterios. Pero cuando se habla del misterio de la fe, la gran mayoría de personas no saben de qué se habla porque usualmente el creyente no cree que haya ningún misterio en la fe. Creemos que entendemos la fe. Creemos que hay que poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y entonces decimos, esa es la fe. Que hoy yo tengo la mirada en el Señor y esa es la fe. No hay misterio ahí, solamente mirarlo a Él y seguirlo a Él. Pero hay más que esto. Cuando el apóstol Pablo dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, está hablando de una revelación tan poderosa que el creyente debe de abrazarla, debe de amarla y debe de mantenerla ahí en su corazón con una limpia conciencia, sabiendo la pureza, la gloria, la verdad, la majestad que encierra esta revelación, la revelación de este misterio. Entonces, para hablar de la fe, el misterio de la fe, primero hay que hablar de lo que es la fe común. La fe común es la fe que tienen todos los hombres. Alabado sea el Señor. La fe que tienen todos los hombres se llama una fe común. Esa fe común, según
el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 31, dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Escucha esta parte: por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces resulta que el Señor dio fe a todos. Esa es la fe común, que cuando Él se levantó, Él dice: yo le doy fe a todos los hombres. Esa es la fe mínima, que es similar a lo que sería la salvación común o salvación mínima. El Señor dio fe a todos los hombres. Ahora, pero resulta que cuando nosotros no conocemos aquello que tenemos, pues no lo experimentamos. Podemos tener muchas riquezas, pero si lo desconocemos, de nada nos va a servir. Podemos ser herederos de todo, pero si no lo sabemos, igual en nada va a diferir el niño del esclavo, porque no tiene conocimiento para poder recibir, administrar aquellas cosas que le fueron dejadas en su herencia. El Señor dio fe a todos los hombres. En el tiempo de Jesús, antes de que el Señor resucitara y diera por finalizado el antiguo pacto, el pacto de los símbolos, el pacto de los ritos, el pacto de la carne, de los sacrificios, el pacto de los hombres. Antes de que esto pasara, dice la palabra que el Señor dijo, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, verso 28, entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. En aquel tiempo, recordemos que el Señor, la palabra dice que Él es el autor y consumador de la fe. Pero como el Señor todavía no había dado por terminado el antiguo pacto por uno mejor, que tenía mejores bases y promesas, una gloria mayor, entonces en aquel tiempo, cuando Él caminaba en la tierra, resulta que Él se encontraba con diferentes personas y algunas de ellas tenían una fe grande, una fe pequeñita o no tenían fe. Entonces en aquel tiempo la fe venía o se iba, era pequeña o era grande, era fe de medida de hombres. Oh mujer, grande es tu fe. Lucas capítulo 22, verso 31, el Señor habla a Pedro y le dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Grande es tu fe. He rogado, Simón, para que tu fe no falte. Entonces resulta que en el momento de la prueba era posible que yo no tuviera fe, o que la fe se me gastara o se me acabara, o que en ese momento de la prueba la fe era tan pequeñita que no me alcanzara para pasar la prueba. En ese tiempo el Señor a una mujer le dice: grande es tu fe, y a Pedro le dice: he rogado para que tengas fe en el momento difícil, en el momento de la prueba, y que no te falte. En Mateo 15, 28 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. En Mateo 14, 31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, en esta fe común, antes de que el Señor resucitase y diese la fe regalo o la fe don, el hombre tenía una fe, pero esa fe también era símbolo de lo que habría de venir. No era una realidad eterna, porque todavía la fe, el regalo de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, a través de la fe, pero la fe no había venido todavía. Entonces en aquel tiempo la fe no estaba cuando se necesitaba. O la fe era grande o la fe era pequeña. La fe era una medida de hombres.
y no era la fe de Dios, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, porque lo que vivo en este cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En un cambio de pacto hablamos de que algo maravilloso sucedió. Precisamente por eso estamos hablando de el misterio de la fe. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Bendito sea el Rey, porque cuando yo soy consciente, me doy cuenta que tengo la fe creativa, la fe divina. ¿Sí? Hebreos dice que ya hay que dejar los rudimentos, y uno de esos rudimentos es la fe en Dios, porque ya ahora yo tengo la fe de Dios. Alabado sea el Rey. Alguien llamó en uno de los libros que leí yo hace muchos años, llamaba la superfe. La superfe. Y entonces cuando yo me di cuenta que yo tenía la superfe, yo dije, wow, eso me hace pensar como en Superman, ¿verdad? Superfe. Yo decía, qué glorioso. Ahora no estoy en esto de que pequeña es tu fe, grande es tu fe, que tu fe no te falte, porque ahora sé que tengo la fe de Dios, la fe de Jesús, la fe creativa, la fe que es un poder ilimitado, seguridad, confianza, evangelio, algo que está en mí y que ya no me deja, porque no depende de mí, depende del creador y consumador, depende de Dios mismo. Es la fe la que me lleva, es la fe la que me da la victoria, pero no la fe de los hombres, no la fe de aquel tiempo que se iba y venía, sino la fe de Dios, que esa no cambia. Alabado sea el Señor, bendito sea el Rey. La fe llega. Qué maravilloso es cuando la fe viene. Porque en el antiguo pacto dice en Habacuc, capítulo 2, verso 4, mas el justo por su fe vivirá. El justo debía de vivir por su fe, la fe de él, la fe humana. Entonces el hombre podía tener una fe grande o pequeña, o podía que no tuviese fe. El hombre dependía de sí mismo, por eso fracasó aquel pacto, porque ese pacto descansaba en los hombres, porque era símbolo, más el justo por su fe vivirá. Pero en el pacto eterno, en el nuevo pacto, Hebreos capítulo 10, verso 38 dice, mas el justo vivirá por fe. Ya no dice por su fe. Ahora ya ha cambiado y ese su no está. Ahora es por fe, porque en este nuevo pacto hay una fe revelada, hay una fe que nos ha sido dada por medio de nuestro Señor. Y ahí vamos a llegar de tal modo que usted comprenda cuál es la fe que habita en su corazón, porque Él, cuando se levantó de los muertos, dio fe a todos los hombres. Pero ese gran tesoro y esa gloria, no todos los hombres lo conocen, lo entienden. Necesitamos conocer y entender cuál es ese don, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio, a través de, el medio es la fe, el canal es la fe. Pero esta fe dice, no es de vosotros, pues es un regalo de Dios o un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Cuando yo conozco la fe de Dios, la fe del don, la fe del regalo, la fe que Él dio y que ha estado en ti, pero tú no la conocías. Y cuando yo no conozco, yo pienso que yo dependo de mí mismo y entonces me debilito. Y entonces pienso seguro en la de menos que quizá no lo logre, Señor, porque se me va la fe. Y a veces se me viene y a veces se me va, y a veces siento que tengo una fe grande y a veces siento que ya no tengo fe. Entonces, eso era del antiguo pacto. Cuando yo entiendo que tengo la fe de Dios, entonces yo tengo estabilidad y tengo seguridad y tengo confianza. Aún en los peores momentos de mi vida,
yo me siento bendecido porque descanso en la fe posicional, en la fe eterna, en la fe creadora, en la fe que hizo que todo lo que vemos esté aquí. Esa es la fe, porque todo fue hecho por la fe del Dios Todopoderoso. Claro que sí, maravilloso Rey. Entonces, más el justo vivirá por fe. Ya no dice por su fe vivirá, sino vivirá por fe. La fe le da vida, pero ya no la fe no la fe humana, no la fe grande o pequeña. Y si retrocediere, dice el escritor a los hebreos, no agradará mi alma. Más bien ahí dice el Señor en el libro de los hebreos, porque es el Señor el que habla y dice, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe preserva mi alma. Y cuando yo hablo de alma, hablo de esta experiencia humana, porque la fe es la acumulación de las emociones. La fe, disculpe, el alma es donde yo acumulo toda mi memoria, recuerdos y emociones. Entonces dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe divina preserva mi alma, le da estabilidad a mi alma, le da quietud a mi alma, le da serenidad y paz a mi alma. Cuando yo tengo la fe de Dios, eso preserva, eso me ayuda, eso me da equilibrio, me da balance. Y es muy importante tener y conocer y entender que hoy yo no dependo de mí mismo, sino que la fe eterna, la fe del Dios viviente habita en mí. Alabado sea el Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne o en el cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es la fe del Hijo de Dios. Y si retrocedieren no agradará mi alma, mas nosotros no somos de los que retroceden, dice, sino de los que tienen fe, la fe de Dios para preservación del alma. Cuando yo me doy cuenta que yo no puedo ir marcha atrás porque la fe divina no me lo permite, porque esa es una fe de victoria. Por eso dice Juan que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, nuestra fe, es la fe que hemos recibido de Dios. Lo mismo dice Pedro también sobre la fe que es más preciosa que el oro. Es la fe del don divino. Gálatas capítulo 3 verso 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados o encerrados bajo la ley. Eso dice el apóstol Pablo. Antes que viniese, porque la fe no había sido manifestada. No, la fe de Dios no, la fe en sí, pero no la fe don. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe para salvación. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados o encerrados bajo la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Cuando yo no conozco la fe divina, yo estoy encerrado, yo estoy esclavizado, yo estoy inseguro, porque dependo, o al menos creo que mi vida depende de mí mismo. Y recuerde que en Deuteronomio habla precisamente de las maldiciones de la ley. Una de las maldiciones de la ley dice es que sentirás que tu vida depende de ti mismo. Cuando yo creo que soy yo el que me gano o pierdo, el que controlo o no controlo, cuando yo no confío en la soberanía eterna y divina, entonces estoy bajo esa maldición de la inseguridad y la desconfianza, porque creo que dependo de mí mismo y no me he dado cuenta que ya llegó la fe y que en esa fe ahora estoy seguro, en esa fe ahora soy victorioso.
y que esa fe no me va a abandonar, porque esa fe es Dios mismo. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que dice aquí el escritor a los hebreos es que Jesús es el autor, es el creador, es como el que pinta un dibujo, un cuadro, el que hace arte. Jesús origina, es el autor. Por eso dice antes de que viniese la fe, porque la fe se origina, tiene su principio, tiene su manifestación, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en esa manifestación el Señor es el autor, y no solamente el autor, sino que es el consumador. O sea, Él es quien inicia y Él es quien termina. En otras palabras, Él es el responsable desde el principio hasta el fin. La fe es total y como autoría, su creación, su sello, su firma. Esa es la fe que hemos recibido, porque Él es el autor y Él es el consumador. O sea, Él es quien la inició y Él es quien la completó, la culminó, quien le dio una plenitud, una consumación total. Esa es la fe que hoy hemos recibido, no una fe que está en un proceso de manifestarse o en un proceso de crecer, donde usted dice, Señor, aumentame la fe. Hombres de poca fe, grande es tu fe. No, hoy ya estamos en una gloria, en un don, en un regalo donde esa fe ha sido revelada y ha sido manifestada. ¿Por qué? Porque antes de que viniese la fe estábamos encerrados bajo la ley, esperando aquella fe que iba a ser revelada. Pero cuando esa fe, recordemos otra vez que el Señor cuando se levanta entre los muertos da fe a todos los hombres, pero el hombre no sabe, el hombre no entiende, el hombre no conoce, el hombre no es consciente del regalo y lo que Dios ha hecho hasta el día en que despierta su fe, hasta el día en que su conciencia y la unidad divina vienen a manifestar lo que dice en Filemón, verso 6, todo el bien de Dios que habita en nosotros por causa de Jesucristo. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio o a través de la fe, y esto o esta, la fe, no de vosotros, pues es don o regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es muy importante que usted conozca y entienda qué es la fe. La fe no es un conjunto de doctrinas solamente. A nosotros se nos ha enseñado que la fe es un conjunto de creencias. Y entonces, si usted se pone unos tacones altos, la mujer, entonces dicen, esa no está en la fe. O si el hombre viene y se hace un recorte o qué sé yo, pues dicen, ese no es de la fe. Porque pensamos que la fe es un conjunto de normas y no nos hemos dado cuenta que la fe es más que eso. En Gálatas dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Por cuál fe? Por la fe de las obras. Grande es tu fe. Señor, dame fe, que no me falte la fe. Haz crecer la fe. Sí, Señor, dame fe como esa para mover una montaña, porque siento que no tengo. Hazla crecer en mí. No, no es por la fe del hombre, mas el justo por su fe vivirá. Antiguo pacto. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino los que tienen fe. El justo por la fe vivirá. La fe da vida, da seguridad y da confianza y da salvación. Por eso dice entonces en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Sí? En Jesucristo cree la mayoría del mundo.
Yo estuve en Turquía, en un templo, era un museo, otra vez es un templo musulmán, el templo de la divina sabiduría, algo muy enorme y grande que cuenta toda la historia del cristianismo desde los primeros años. Y ahí está una foto de Jesucristo. Entonces, en Jesucristo creen todos los hombres. Unos lo miran como profeta, otros lo miran como el Hijo, otros lo miran como Dios. Pero en Jesucristo creen. Bueno, dice la palabra que los demonios creen también y tiemblan. Entonces, creer, todos creen. Pero nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Qué lindo es cuando yo me doy cuenta que esta fe divina ha sido despertada en mí. Y cuando es despertada en mí, yo entiendo que esa fe me trae salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de o a través de la fe. Esa fe me ha traído justificación. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ponga atención a esto de creído en Jesucristo. Ese es el paso inicial. ¿Qué es lo que dice el apóstol? Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Entonces sí, nuestro paso inicial en los rudimentos, en las primeras enseñanzas es la fe en Dios. Tenemos fe en, creemos en para recibir entonces la fe de, creemos en y luego somos despertados y entendemos que el don de Dios divino para salvación y justificación habita en nuestros corazones, que siempre lo tuvimos ahí, pero no lo sabíamos. Y como no lo sabíamos, entonces no teníamos ningún beneficio porque no lo sabíamos. Y entonces decíamos, Señor, ayúdame porque se me va la fe. Ayúdame, Señor, para que mi fe no me falle. Ayúdame, Señor, porque siento que mi fe es tan pequeñita o más pequeñita que un grano de mostaza. Hazla crecer. Y no hemos todavía entonces conocido la fe don, la fe divina, la fe por la que todo el universo y todas las cosas que vemos fueron creadas. Fe poderosa, fe gloriosa, fe maravillosa. Romanos capítulo 3, verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Otra vez habla de fe en, pero no termina ahí, no termina la fe en. Ese es el paso inicial, ahí comenzamos todos. Algunos por la gracia de Dios luego nos dimos cuenta que ya no es nuestra fe, que es la fe de Dios. Otros han muerto creyendo que es la fe de ellos y han tenido una vida muy difícil y complicada, una vida muy insegura, una vida de temor y de miedo, pero a Dios le ha placido hoy revelar el misterio de la fe a su vida, a tal modo que usted pueda tener seguridad y confianza y no pasar sus días encerrados, esperando por aquella fe que había de ser revelada, porque ya la fe llegó, pero muchos todavía siguen encerrados en la ley, encerrados en el antiguo pacto, encerrados en las figuras, encerrados en los símbolos y no se dan cuenta de lo que el Señor ya nos ha entregado. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Verso 26, Romanos capítulo 3, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué maravilloso, amados. El que justifica al que es de la fe, al que es of the faith of Jesus, de la fe de Jesús. ¿Sí? Creemos en Jesús para ser justificados por la fe de
Jesús. Dice entonces el verso anterior que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en. Y cuando tenemos fe, entonces nos damos cuenta que somos justificados por la fe de. Y que ahora es esa fe gloriosa, maravillosa, poderosa, eterna, que habita en nuestras vidas y que no tenemos que dudar. Ya podemos decir, Señor, aunque yo sienta que no tengo fe, yo sé que está ahí. Aunque yo piense que está pequeñita, yo sé que está ahí. Aunque yo crea que no puedo, yo sé que está ahí. Aunque yo piense que me debilito y que me caigo, ahora yo sé que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa es la fe de Dios. Romanos capítulo 3, verso 27, donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? Escuche, porque esta es la ley. La ley del espíritu de vida, la ley de la fe. Ahora no se trata de decir yo soy de esta congregación o de este concilio que es muy grande, o yo soy de los que se ponen así o se visten así. Nuestra congregación tiene un libro de 1000 páginas de puras normas y reglamentos al estilo. No, ahora no se trata de normas. Ahora se trata de la fe de, porque él justifica el que es de la fe de. Romanos 3:27, donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Sino por la ley de la fe. Es que la fe, la ley, la autoridad divina manifestada a través de la fe me justifica, me libera, me da entendimiento, me da seguridad, me da confianza, me saca de la condenación, me saca de la esclavitud, me saca donde yo estaba encerrado esperando una fe que muchos todavía están ahí esperando, pero ya llegó, amados. En esta fe podemos estar tranquilos, podemos estar felices, podemos estar seguros. Mis días de esclavitud y de encierro terminaron cuando yo me di cuenta que ya no era mi fe de hombre, sino la fe del Dios Todopoderoso que habitaba en mí, pero yo no lo sabía. Hasta el día que el Señor le plació revelarlo, y este es tu día. Si no lo sabías, hoy lo sabes. Tienes la fe divina, porque lo que vivo en este cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sabía usted, amado, que somos familia? Si usted tiene la fe de Dios, somos familia, somos hermanos. Ahora, si usted no ha despertado la fe don, la fe que justifica, la fe que no es por obras, entonces quizá pues seamos primos. Pero es necesario que nos demos cuenta que entramos a ser familia, como una familia que ya no descansa sobre las obras o la carne o el antiguo pacto o la fe de los hombres. Somos familia cuando nos damos cuenta que ahora descansamos en la fe de. Así es que yo me gozo cuando yo conozco que tengo familia, porque en esta fe estamos unidos. Estamos unidos una vez y para siempre, porque no hay otra puerta. La misma fe que creó el universo es la fe de Dios, es el verbo, es la fe o quien habita en nuestros corazones y nos hace una familia, o sea, nos reunifica con la eternidad. La fe creativa, el poder de Dios, la verdad, la luz, la revelación, aquella fe que estaba para ser revelada, que guardemos el misterio de la fe con una limpia conciencia. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Ahora resulta que la fe no es, como dije antes, un conjunto de normas y reglamentos, sino que la fe es un espíritu eterno del Dios creador.
teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Y por qué creemos? ¿Y por qué hablamos? Porque tenemos el mismo espíritu de fe. Si ese espíritu de fe no habitara en mi corazón, yo le aseguro que yo no estuviera acá. Porque con la fe de los hombres no creo que hubiera llegado muy lejos. Pero cuando la fe de Dios nos habita, entonces nada es imposible. Porque entonces creemos, y al que cree todo le es posible. Ahora somos de una familia y somos habitados por el mismo espíritu de fe. El espíritu de fe que nos justifica, el espíritu de fe que nos libera, el espíritu de fe que nos da poder y que nos hace completos y que nos da seguridad y confianza. El espíritu de fe, aquel que es el creador y el autor de la fe, el Señor. Ese es el espíritu de fe. Bendito sea el Rey para siempre. Segunda Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. A este espíritu de fe es el que se refería Pablo cuando le escribe a Timoteo. Dice, ese espíritu de fe está en ti. Esa fe que no se finge, que no es humana, que no es carnal, que no es terrenal, que no tiene que ver con normas ni formas de vestir. Esa fe que no se finge, porque es el espíritu de fe, está en ti, le dice el apóstol Pablo. Y también estuvo primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Ese espíritu de fe no fingida te habitó. Y estoy seguro que en ti también. Entonces, esto no es un asunto de religión. Esto no es un asunto de, como dijo por ahí, es que el Evangelio Eterno es un nombre muy lindo. ¿Se trata de un nombre o se trata de qué? No, amados. Esto no se trata de nombres lindos. Se trata de ser una familia unida por el espíritu de fe, porque es la fe la que justifica, es la fe la que libera. Es la fe la que nos saca de aquel encierro donde estábamos metidos en oscuridad, esperando la fe que iba a ser revelada, pero que ya ha sido revelada. Es la fe divina. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gracias, amados. Ha sido de mucho gozo contar con cada uno de ustedes. Este es su servidor, Milton Alonso Granados, desde Carolina del Norte. Bendecidos.